avisan cuando estén todos. Sí, aguardamos un segundito más, Bueno. porque yo en el registro tenía 263 más los docentes, así que estamos próximos. Lo que sí, por favor, reiteramos que los alumnos con los micrófonos cerrados. Las consultas las vamos a hacer al final de la clase. Y quédense tranquilos que estamos grabando las clases. No se preocupen que estamos tocando la opción de grabar. Ahora mismo, cuando vuelva a comenzar Daniel, vamos a grabar. No se preocupen. Recién había 281 conectados cuando cerré la sesión, ahora doy 270. Hay 11 deserciones. 10. Ahí. Sí. Natalia, el link no lo puedo volver a abrir de la asistencia, que me estás preguntando si puedo volver a abrir el link de la asistencia. Mándame un mail y yo te cargo la asistencia tuya, si es solo caso en particular. Sí, porque si lo vuelvo a abrir se me desconfigura, así que solamente el tuyo, tu caso, mándame un mail y yo te lo cargo. Estamos en 274. Si les parece que comencemos. ¿Querés que la hagamos? Qué lindo que es el anonimato, ¿no? Total, ya tiene impresión de que se hacen los otros. Bueno, listo. ¿Continuamos? Bueno, vamos entonces. Ok. Bueno, entonces decíamos que la producción flexible, acá en este caso, es un esquemita más o menos, una celda de trabajo flexible, donde se ven acá una máquina de control numérico, tiene un usillo aquí donde van las herramientas, aquí en esta mesa se posiciona la pieza a mecanizar, supongamos una carcasa de una caja de cambio, y obviamente tenemos la parte de comando, la parte de la computación, donde se cargan los programas y a través de estos cables obviamente maneja la máquina. Cuando yo cambio de pieza porque quiero hacer otra, simplemente varío de programa A a programa B, y así de simple, posicionando otra pieza en bruto aquí, voy a obtener otro producto B distinto a la que hice anteriormente. Esta máquina tiene similares características. Acá habla de inspección, no es tan visual, es el control. Acá el medio de control generalmente es una máquina, que suelen decirse máquina de medición en 3D o 3 dimensiones, donde tienen un palpador que se mueve en los 3 ejes, y colocando aquí la pieza, la máquina la va palpando de acuerdo también a un programa que está relacionado con el plano de la máquina. Entonces el programa, digamos, de medición va a palpar, a controlar las distintas alturas, distintos diámetros, distintas longitudes que tenga la pieza, y las va guardando en una memoria y las va comparando con la dimensión nominal, o sea, la dimensión del plano, y tira la diferencia o error que hay respecto de esa dimensión. Incluso muchas veces está la posibilidad de directamente vincular la información esa con el programa de la máquina y hacer correcciones. Entonces imagínense, esto es un laboratorio, o sea, acá no, el que maneja esto también es un operario muy especializado, conoce mucho de programación y conoce mucho de mecanizado y de piezas, ¿no? Realmente un especialista. Aquí también hay un robot, en este caso, que son todos máquinas para mecanizar. Este robot es prácticamente un brazo que puede llegar a participar tomando las piezas, posicionándolas en la máquina, y una vez que terminó aquí, pasarla a la máquina siguiente, también en forma automática, valga la redundancia. Y si no, como yo dije, muchas veces un robot similar a esto, siempre es una especie de brazo, puede manipular una pistola de pintar para pintar generalmente automóviles, electrodomésticos, o sea, piezas bastante grandes que merezcan ser pintadas. O también el uso más común que se ve es el de hacer soldadura en carrocerías también de vehículos.
Bueno, este es el aspecto físico, digamos, algo parecido a esto, es una celda flexible, donde todo es limpieza, todo es orden. Bien, pasamos ahora a producción continua. ¿Cuáles son las características principales que tenemos? Producir grandes volúmenes de producto. La orientación de la instalación es siempre referida al producto que vamos a efectuar. Por ejemplo, como está en este dibujo, este es el caso típico de una petroquímica, una destilería de petróleo. O sea, la orientación de la instalación es a obtener derivados del petróleo, o sea, materia prima es petróleo, y al final del proceso obtenemos distintos hidrocarburos, o sea, nafta, gasoil, asfalto, benzina, etc. Entonces, la instalación está marcada más que en ningún otro proceso por el producto en sí. La cantidad de productos fabricados es muy elevada, o sea, son instalaciones muy caras, entonces si no es la necesidad de hacer grandes cantidades, no tiene sentido hacer una inversión tan grande como lleva en estas instalaciones. La variabilidad es poca o nula. O sea, hablábamos de hidrocarburos, son nafta, gasoil, son distintos productos, pero son siempre la misma base, petróleo, ¿no es cierto? Y a veces nula porque tenemos grandes instalaciones que el producto final, por ejemplo, en un alto horno, es obtener arrabio, por ejemplo, para después obtener acero en otra etapa. Entonces ahí la variabilidad es prácticamente un monoproducto. El proceso de trabajo, de fabricación, es casi idéntico, o sea, es un flujo. Como dije, es como si fuera toda una gran cañería, donde el petróleo va pasando por los caños, impulsado por bombas, va a un tanque, va a otro, va a separadores centrífugos, va a lugares como esto, que es una torre de destilación, donde se calienta para que se volatilice. Pero digamos, el proceso, por eso dice idéntico, casi idéntico, para todos los productos que yo elabore en esta instalación. Y podríamos hablar que es un flujo, por eso lo de continuo, es un flujo continuo donde la materia prima va pasando y se va transformando. ¿Qué otra característica tiene? Un alto grado de automatización y mecanización. De hecho, estas instalaciones no necesita de operarios que manejen nada, porque todos son bombas, son, como dije, tanques, depósitos, hornos, y no depende que un operario lo maneje o lo prenda, sino que todo esto se hace en automático y, como dice la palabra, continuamente. El stock que hay en este tipo de producción es solamente stock de materia prima y del producto ya terminado, ya elaborado, porque el resto del producto está dentro del proceso, está dentro de la cañería, transformándose, y es muy poco relacionado con la cantidad de materia prima que yo tengo antes y de la cantidad de productos como producto elaborado que tengo al final del proceso. ¿Qué es crítico en esto? El mantenimiento de planta. ¿Por qué? Porque no se puede parar, acá me faltó una palabra, no se puede parar. Esta instalación, si se para porque se rompió un caño, o porque se obstruyó, o porque una bomba dejó de trabajar, se para todo el proceso. Y hasta que yo no arregle eso, no obtengo nada de la otra punta. Entonces es muy crítico el mantenimiento, todo tiene que funcionar, y estas plantas a veces trabajan las 24 horas del año, no paran. Se paran generalmente una vez al año para hacer un mantenimiento preventivo, ya se sabe qué cambiar, qué cosa se deteriora, pero después, una vez que arranca, durante el año trabaja sin parar las 24 horas. Ejemplos de producción continua, bueno, la destilería de petróleo, que como yo decía es como un caño, es un flujo donde va pasando la materia prima y después va saliendo distintos productos, gases, aceite lubricante, gasolina, gasóleo, queroseno, etc. Un alto horno.
Lo mismo, proceso continuo. Yo tengo el mineral de hierro, lo llevo con una cinta de cangilones, voy volcando el material en la parte superior del alto horno, se va fundiendo el metal y por un lado sale escoria, que son impurezas que no sirven para nada, y por el otro lado sale el metal fundido, ¿sí? Que después, bueno, lo transforman en lingotes, en barras, etc. De vuelta, es un proceso continuo. Si este horno se rompe, si se para de cargar el material, el proceso se frena. Si falta, obviamente, si falta gas, esto si se apaga, chao, se solidifica todo, hay que tirar todo a la basura y volver a empezar. Producción por puesto fijo. ¿Qué características tiene? El producto no se mueve, valga la redundancia, porque es fijo. Los trabajadores, o sea, los operadores que trabajan en este sistema, se mueven alrededor del producto. Los materiales que yo necesito confluyen al producto que está fijo, ¿no es cierto? La variabilidad son, perdón, no sería variabilidad, sería la cantidad que yo produzco, poca cantidad o generalmente en puesto fijo es un producto único. Y el producto, otra característica que tiene son productos muy grandes, grandes dimensiones. Son los casos, por ejemplo, de los edificios, diques, puentes, barcos, aviones y grandes motores. Cuando digo fijo, recalco, fijo cuando yo lo fabrico. En el caso de las construcciones civiles quedan a donde están. Los barcos, los aviones y los grandes motores, si son exitosas la fabricación, obviamente son vehículos que tienen que moverse, o sea, salen del puesto fijo y van a cumplir servicio. Acá un ejemplo, un gran avión de pasajeros, esto es un caso típico de puesto fijo, es un gran galpón, una gran fábrica, y el producto está ahí quietito y todo confluye hacia allí. Las chapas, los tornillos, los remaches, los cables, todo. Y los operarios se mueven dentro y fuera, alrededor del producto todo el tiempo. Acá ven estas andamios con grandes escaleras para poder posicionar a los trabajadores en el lugar que necesite para efectuar su tarea. Y esto, como digo, son grandes piezas grandes, de gran tamaño, y son fabricaciones que duran mucho tiempo, pueden tardar un año o más. Este es una foto del motor más grande que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Fíjense el tamaño que tiene, son motores para barco normalmente. Y fíjense no solo la comparación con el camión, sino que tiene aquí toda una serie de balcones con baranda para que cuando este motor esté en servicio, la gente de mantenimiento y que opera el motor pueda caminar y acceder a las distintas partes del motor, ya sea para repararlo o para manejar. El caso de barcos, generalmente estos están al lado de un muelle, de un dique, se fabrican directamente allí y son movidos por enormes grúas, fíjense el tamaño de una persona, y se van construyendo en distintas secciones que a veces incluso se pueden llegar a construir como puesto fijo, pero en otro lugar, y después se trasladan, si son trasladables en camión, y se van uniendo las distintas secciones hasta formar barcos que pueden tener 200, 300 metros de largo. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, que es el llamado SMED. El SMED es una sigla en inglés que traducida al castellano quiere decir cambio de dispositivo en un dígito de minuto. O sea, no puede pasar, como dice acá Mr. Bean, más allá de 9 minutos la puesta a punto, por ejemplo, o el cambio de un dispositivo, de una matriz, de una herramienta que yo esté usando en una máquina de producción.
Esto es un concepto que cuando no los japoneses lo crearon. Entonces cuando uno dice SMED, ya sabe, tiene toda una connotación de qué quiere decir. Que tengo que cambiar o poner a punto una máquina en menos de un dígito, o sea, a lo máximo en un dígito de minuto, o sea, menos de 10 minutos. ¿Mm? ¿Y esto por qué se inventó? ¿Por qué surgió esto? Y por la necesidad de no perder tiempo y de aumentar la productividad. ¿Mm? Para que se entienda bien, asumamos SMED, entonces ahora más es una técnica que vamos a usar para ahorrar tiempo cuando cambiemos las herramientas que uso en una máquina, mechas, machos, los insertos de corte de las máquinas, herramientas, de los tornos. Hay otro tipo de herramientas, esto es solamente indicativo. Los dispositivos que generalmente a ustedes que son de tercer año les cuesta si no han visto muchas empresas industriales. Los dispositivos no son más ni menos que elementos que sujetan las piezas a las máquinas, para que la pieza no se mueva, para que la pieza siempre, cuando hablamos de producción en serie, la pieza debe estar posicionada en una misma manera. O sea, la pieza en bruto que viene fundida, por ejemplo, siempre tiene que posicionarse en la misma manera en la máquina para que haya repetibilidad, para que las piezas salgan todas iguales, que ese es el gran secreto de la producción en serie. Ustedes imagínense esas puertas que vimos hace un rato, si fueran todas distintas, habría que estar haciéndole retoques, agarrando martillazo a la puerta para que encaje en la carrocería. No. Y bueno, obra de que las cosas salgan todas iguales es de estos elementos llamados dispositivos, que pueden ser una simple morsa, esto es parecido a una morsa que tiene un banco de trabajo cualquiera. Estos son bridas, son elementos de sujeción, o un mandril, que esto es muy común en los tornos, en las máquinas que giran, digamos, que tienen una mordaza para poder tomar allí la pieza. Matrices son estos dispositivos que tienen la forma de la pieza que yo voy a mecanizar, digamos, o a elaborar. ¿No? Acá tenemos una matriz abierta, acá adentro estaría la forma que yo quiero obtener, este sería la hembra y este sería el macho. Y esta parte superior se coloca sobre estas columnas, entonces baja, cuando baja, yo aquí en entre medio coloco una chapa, y cuando baja el balancín, la máquina que acciona eso, con una presión de varias toneladas a veces, conforma una pieza, por ejemplo, como este vaso que se ve acá. Entonces, siguiendo con el razonamiento, dijimos que la EMED para minimizar los tiempos de herramientas, dispositivos, matrices y del producto en sí. Por ejemplo, si yo quiero pasar de un producto A que tiene esta forma a un producto B que tiene otra forma, y voy a tener que cambiar las matrices, voy a tener que cambiar la forma de sujetar, voy a tener que cambiar los dispositivos y probablemente, si es una pieza mecanizada, las herramientas. Acá esto está, hoy en día lo tenemos todo visto por la televisión. No se puede creer que un auto de Fórmula 1 para en boxes y en 2,5 segundos les cambian las 4 gomas y a veces hasta le cargan combustible. Que uno escucha por ahí y dice, no, tuvo una parada de 3 segundos, muy lerdo, este equipo estuvo muy lerdo. 3 segundos. ¿Y qué es eso? Si yo no hago este cambio, que sería como cambiar el dispositivo, la herramienta en una máquina de producción industrial, si no hago ese cambio rápido, me gana el otro que está compitiendo conmigo. Y en la industria pasa lo mismo. Si yo tengo una instalación que tengo mucha pérdida de tiempo por cambio de modelo, por cambio de matriz, por puesta a punto, voy a hacer menos productos. Y entonces voy a perder dinero. Porque, recuerden acá, pérdida de tiempo es igual a pérdida de productividad. ¿Se acuerdan? El otro día vimos que la productividad era la relación entre lo que yo produzco y los recursos que pongo en juego. Entonces un recurso es el tiempo. Si yo demoro mucho tiempo en cambiar los dispositivos de las máquinas, la máquina no está produciendo. Entonces la producción va a ser menor
y el gasto en tiempo va a ser mayor que va debajo, entonces el valor de productividad me va a dar malo, me va a dar peor que si yo trabajara bien. Y acá pues puesto, industria cambia de dispositivo a veces llevan horas los cambios de dispositivo, los cambios de modelo, por ineficiencia, porque no está planificado, porque los elementos están mal diseñados. Y acá hay un secreto que hay que lograr cuando uno aplica SMET, o sea, para hacer los cambios rápidos, hay que tratar de estandarizar todo lo que se pueda. ¿Qué se va a estandarizar? Las herramientas, los dispositivos, las matrices, los procesos de fabricación, los procedimientos, el procedimiento de cambio, el procedimiento de cómo instalar una matriz, todo tiene que estar estandarizado. Y todo eso nos lleva a ahorrar tiempo. Un ejemplo. Acá vamos a cambiar, tenemos una máquina, esto es una prensa, un balancing, y tenemos una matriz que está trabajando acá, está fabricando piezas, matriz en uso. Cuando yo quiero cambiar de matriz, generalmente la matriz nueva está en una estantería. Muchas veces esta estantería obviamente está en un depósito, lejos de la máquina, lejos de la línea de producción. Entonces hay que traer con un autoelevador esta estantería, con todo el peligro que implica, porque estas matrices pueden pesar miles de kilos, o muchos miles de kilos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hago como está en este esquema, acá ¿qué hacen? Ponen una mesita que gracias a Dios tiene rueditas, porque eso me permite arrimarla a la máquina. Y también, por suerte, está diseñada a la misma altura de la máquina. Cosa que facilita, hay que deslizar la matriz, no la tengo que levantar, no tengo que hacer nada. Pero ¿qué pasa? De la forma que está previsto esto, primero tengo que sacar la matriz de acá, bajarla, que esto puede pesar, como le dije, varios cientos de kilos y hasta toneladas, lo tengo que bajar y poner aquí debajo. Y una vez que quedó libre acá, la matriz esta que voy a utilizar, la paso al carrito y del carrito la paso acá. Y por último, esta matriz que quedó acá abajo, la pongo en la estantería y me la llevo otra vez al depósito. Porque a veces esta matriz puede estar trabajando un mes y no hace falta volverla a cambiar. Entonces esto, llamémosle que es un proceso lento. Miren con esta otra solución. Directamente yo tengo un carrito con rueda a la misma altura de la máquina que lo traigo desde el depósito. Entonces, mientras la matriz sigue haciendo piezas, digo, bueno, dentro de una hora voy a cambiar la matriz. Busco la matriz en el almacén, la traigo, la dejo al lado de la máquina, y cuando completo la producción que tenía que hacer, con otra mesa igual, deslizo la matriz que tengo que sacar y deslizo la matriz nueva. Y esto queda acá, no hay ningún apuro de llevarlo al depósito. O sea, el operario que esté trabajando acá más vale que no se dedique a volver a llevar la matriz al depósito. Esto lo llevará un operario, alguien de logística. Pero se dan cuenta, el ahorro de tiempo, haciendo simplemente este paso, es muy grande. Y desgraciadamente uno cuando va a las industrias muchas veces ve cosas garrafales, más al estilo de esto, donde se pierden enormes tiempos en las puestas a punto. Otra forma o sea, volviendo a la palabra estandarizar, ¿qué estandarizo? Las mesas, todas tienen que estar a la altura de la máquina, tienen que ser, obviamente, tener la capacidad, el tamaño de aguantar el peso de las matrices, estandarizado el proceso de cambio, la secuencia, todo eso es estandarizar. ¿Qué más estandarizar? Por ejemplo, las alturas de puesta a punto de la matriz. La matriz va puesta, como vimos, en una máquina. Está la parte de arriba que es móvil, que sube y baja para dar el golpe. Como dije yo, si yo acá coloco entre medio una chapa, cuando esto se levante, coloco una chapa aquí, cuando baja, conforma la pieza que tiene esta forma, como si fuera un cárter de un auto, una cazoleta. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Decime.
No, las preguntas al final, si no, paramos. Bueno. Por el que no sabe lo que es una matriz, acá arriba a la derecha hay un pequeño esquema. Fíjense, estaría la parte de arriba de la matriz, que sería esto, la parte de abajo de la matriz, que sería esto. En realidad acá tiene un punzón, pero hágame cuenta que el punzón es toda una sola pieza con esto. Entonces cuando yo coloco una chapa y baja ese punzón, me conforma la pieza. La chapa toma la forma del punzón y hago un vasito, por ejemplo. Eso es una matriz. Bien, volvamos a la estandarización. Tenemos la máquina, tenemos una matriz, que es azul, la 1, y la 2, que es roja. Fíjense que las dos matrices son diferentes. La altura de la parte superior son distintas. La altura de la parte inferior son distintas. Y esto ocurre porque las matrices se hacen en distintos años, una me la mandó Ford, otra me la mandó Renault, otra la hice yo, y son todas distintas. Entonces una forma de estandarizar es que hay que tratar de lograr que, por ejemplo, la altura total sea la misma. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Esta que es bajita le pongo un taco debajo para que tenga la misma altura que la otra, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la altura de fijación. Con una brida yo la fijo en la máquina. Si la máquina tiene la brida colocada en un lugar, cuando yo ponga esta matriz o ponga esta, la brida lo único que tengo que hacer es abrirla o cerrarla. Si la altura de fijación de la matriz es diferente, tengo que andar también cambiando la altura de la brida. Eso ya no me lleva mucho más tiempo, tengo que sacar tornillos, volverlo a colocar, etc. La altura de la matriz, si es distinta, yo tengo que regular la carrera de la máquina, digamos, que también me lleva mayor tiempo. Entonces, todo esto es estandarizar y a la hora de cambiar la matriz lo hago rápidamente y no pierdo productividad. Y aplico SMED. Otros ejemplos, por ejemplo, esto, en vez de poner una arandela completa, ciega, digamos, o sea, con un agujero y nada más, hago una arandela en forma de U. De esta manera, cuando yo aflojo el tornillo 2 o 3 vueltas, ya la arandela queda libre y como tiene esta forma abierta, la puedo retirar. Cuando la retiro, el tornillo, supongamos que esta es la fijación de una matriz, el tornillo que tiene menor diámetro que este agujero, pasa para arriba con tuerca y todo. O sea, ni siquiera tengo que girar un montón de vueltas para sacar la tuerca. Solamente usando esto en lugar de una arandela común, ciega. Agujeros periformes, supongamos que esto es parte de un dispositivo. Tiene un agujero normal que sería para que por allí pase el tornillo y poder ajustar esto en una base, en una máquina. Pero además, al ser periforme, tiene una medida más chica que coincide con el diámetro del tornillo. Mientras que el agujero grande coincide o es más grande, digamos, que la cabeza del tornillo. Entonces, cuando yo quiero liberar esto para retirarlo, para sacar un dispositivo, solamente aflojo un poco los tornillos y cuando giro esto, hago que quede coincidente el agujero grande, más grande que la cabeza con la cabeza, y tirando hacia arriba puedo liberar el dispositivo. Otro es tuercas, que en vez de ser de rosca completa, tienen muescas a 120 grados y los tornillos en su rosca también tienen muescas a 120 grados. Entonces, ¿qué logro? Que cuando si esto está ajustado apretando un dispositivo, cuando lo gire hasta que coincidan la muesca de la tuerca con la muesca del tornillo, ya queda liberada, la puedo sacar y puedo remover el dispositivo. Y este es otro, un tipo de brida que tiene, digamos, si esta es la base de la máquina y esta es la base de una matriz o de un dispositivo, esto entra en esa ranura y por la forma de T que tiene, para arriba no se sale, porque está trabada por la canaleta, la ranura que tiene la máquina. Y por otro lado, tenemos
el tornillo que entra en una escotadura que tiene la base del dispositivo, y tenemos la tuerca. Acá no está dibujado, pero tendríamos esta escuadra, digamos, estaría presionando, posicionada sobre el dispositivo para poderlo bloquear, para poderlo fijar. Bueno, esto también, cuando yo aflojo esta tuerca un par de vueltas, ya deja de hacer fuerza, entonces yo lo retiro. Al contrario de esta flecha, ¿no es cierto?, que es cuando lo coloco, lo retiro y queda la matriz libre, en breves instantes. Estas son manuales, son unas bridas de ajuste muy sencillas, que como le decía, si yo sobre la base de la máquina, donde voy a poner una matriz, tengo posicionado estas bridas de ajuste para que no se me mueva el trabajo, y yo tengo estandarizadas las alturas de las matrices, cuando tenga que cambiar una matriz, lo único que hago es abrir esta brida y queda liberada la matriz que estoy usando. Coloco la nueva, cierro la brida y queda la matriz bloqueada. No tengo que cambiar de altura, no tengo que hacer nada. Mucho de la técnica de SMED, por ejemplo, realmente las empresas arrancan con todo manual, ¿no es cierto? Y después cuando se dan cuenta, con esto yo pierdo, qué sé yo, 40 segundos en desbloquearlo manualmente. Entonces se reemplaza el sistema el mismo, pero en vez de ser de accionamiento manual, se acciona eléctricamente o hidráulicamente, de modo que estas bridas, que a veces puede haber decenas de bridas sujetando una matriz o un dispositivo, cuando lo hago hidráulicamente, apretando un botón, se libera la presión hidráulica y todos estos dispositivos se liberan al unísono a la vez. Entonces, de vuelta, reduzco el tiempo. Acá esto después yo les pido que lo lean en el apunte, es un pequeño resumen. En realidad el SMED, además de estandarizar y todo lo que hemos hablado, como técnica habla de procesos que se hacen internos y procesos que se hacen externos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay procesos que los puedo ir haciendo mientras yo estoy trabajando con la máquina todavía, entonces para no pararla, como ser eso que yo decía de traer la matriz en un carrito, eso es externo, lo voy haciendo antes. Después interno, sí, yo tengo que parar la máquina para colocar la nueva matriz. Bueno, esto no nos vamos a detener mucho, léanlo en el apunte, está muy claro. Todas las cosas que puedo hacer antes y las que sí o sí las tengo que hacer solamente cuando tenga ya la máquina parada. Y acá nombro algo que es Poca-Yoke, es un dispositivo a prueba de error, es una técnica que se usa en calidad, que en realidad nació, la creó este ingeniero Shingo en Toyota, en la empresa Toyota, como una técnica de calidad para evitar de fabricar piezas malas, piezas defectuosas. Pero después se vio, y yo personalmente le he aplicado en la empresa, este concepto de Poka-Yoke, o sea, un dispositivo a prueba de error, para ganar tiempo cuando uno pone a punto una máquina. ¿Por qué? Porque Poka-Yoke, ¿qué evita? Y evita mal uso de las cosas, evita accidentes. En nuestras casas, en nuestra vida diaria, tenemos los enchufes que tienen esta forma para evitar que se conecte de cualquier manera, se conectan siempre de la misma forma. ¿No es cierto? Daniel. Una memoria hoy en día de los teléfonos, de las computadoras, tienen una simple muesca que eso garantiza que se aloje siempre en la forma correcta para que la memoria funcione. Y en el caso, yendo o no a la producción, evita productos defectuosos o roturas. Supónganse que acá tengo una máquina que tiene que procesar piezas de diferente tipo, como son las que se ven acá. Yo simplemente poniendo una máscara adelante de la entrada de la máquina, en un disco así giratorio, si yo posiciono el triángulo, la única pieza que va a entrar a la máquina es el triángulo. ¿Qué me garantiza? Que yo no procese una pieza que es de otra forma y que hasta en una de esas rompe las herramientas de la propia máquina. No solo voy a hacer una pieza defectuosa, sino que voy a destruir la máquina. Y con un Poka-Yoke, que es una simple chapa con agujerito, garantizo que no haya error. O sea, hago un dispositivo a prueba de error. Acá un caso, esto es una línea, una cinta transportadora que lleva productos, puede ser a una máquina, puede ser a un empaque.
Entonces, si el producto, por ejemplo, estuviera mal posicionado o fuera de otra forma que el producto que yo quiero que realmente pase, también con una simple plantillita, ese producto se va a frenar y va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y no va a ir a romper la máquina o va a ir a embalarse en un paquete que no corresponde. Daniel, Todo lo que dijimos evita errores. Sumado a la técnica del SMED, que era estandarizar, vamos a lograr un ahorro de tiempo, más producción y en definitiva mayor productividad. Miren este ejemplo, si esta fuera las dos partes de una matriz, con un simple perno y un agujero, yo no tengo otra forma de armar esta matriz que no sea esta, solamente por haberle puesto un perno y un agujero. Eso es un poco... Dani, ¿Sí? Dani. ¿Sí, me escuchás? Sí. Se está por cortar, quedan 3 minutos. Escúchame, sí. Y ya son las 8. Voy a volver a conectar para hacer una ronda de preguntas de los alumnos. Bueno. ¿Ya terminaste? ¿Esto es lo último ya? Sí, esta es la última. Es una animación que muestra un poco a Jockey que podría ser un dispositivo, una parte de un dispositivo que con esto garantiza que va a funcionar bien, que no vas a armar una matriz mal y va a romper algo, ¿ves? Lo pones al revés, no va a hacer traba. Correcto. Bueno. A ver, corto la reunión y volvemos con una ronda de preguntas cortitas, porque si no vamos a amanecernos acá. Perfecto. Sí, yo tengo que irme a otra materia también. Bueno, corta nomás.